vamos a hablar del neurointervencionismo. Voy a tratar de hablar muy rápido porque tenemos poco tiempo, hay muchas cosas para decir y espero que me sigan, voy a hablar fácil como para que todos me entiendan. El término de neuroradiología intervencionismo o neurointervencionismo casi nadie entiende qué es y agrupa un conjunto de actividades diagnósticas y terapéuticas desarrollados en un ámbito neuroradiológico, equipos de radiología, como lo hace Miguel, y que se aplica para enfermedades que afectan al sistema nervioso y sus cubiertas. Tratamos patologías del cerebro y de la médula. También hacemos craneofaciales por punciones directas a través de la cara. Los vasos venosos y arteriales están comunicados intra y extracranealmente. Para desarrollar estas actividades, entonces, claramente los servicios se fueron complejizando y cuando se va complejizando uno tiene que pensar en los recursos físicos y los recursos humanos. En los físicos, claro, el laboratorio de hemodinamia, de neurointervencionismo, materiales y medicamentos específicos, equipamiento de anestesia, sala de informe de trabajo, sistema de protección radiológica, internación, consultorio externos, recursos humanos con neurointervencionistas, técnicos en imágenes, enfermería especializada, anestesia, administrativos y todo apoyado por el fundamento de la necesidad. Actualmente estamos cubriendo pacientes programados que lleguen en el horario. No estamos con guardias como Miguel todavía, pero bueno, estamos apuntando a eso. Y todavía no tenemos una sala de hemodinamia neurointervencionismo, sino que estamos trabajando en una sala de hemodinamia de cardiología que nosotros nos venimos adaptando. Este es el equipo que trabajamos, ya lo mostró Miguel, parte de la gente que hizo posible todo esto. El esquema de funcionamiento es pacientes programados que llegan a través de consultorios externos, donde pedimos los prequirúrgicos, en general son pacientes que nos envían ya en consulta a través de neurología, de neurocirugía, de clínica médica. Programamos la embolización en el laboratorio de hemodinamia, la internación la logramos gracias a meter al sistema de hemodinamia dentro del listado quirúrgico y así poder disponer de cama de internación y de anestesia. Eso lo logramos hace poco porque teníamos poca disposición de camas y de anestesia. Hoy en día estamos aumentando mucho y eso nos dio una productividad mucho más alta. El promedio de estadía es de 48 horas. En realidad los programados están menos de 24, pero decimos 48 porque también estamos haciendo algunas urgencias que son pacientes con hemorragias subaracnoides que están más tiempo internados. Compartimos la sala con el resto de los equipos, por eso los días miércoles y jueves son los días más complejos donde tenemos procedimientos más largos y nos vamos acomodando para poder distribuir la utilización del equipo. Los diagnósticos y terapéutico de baja complejidad lo seguimos realizando en la sala 2, donde seguimos usando un arco en C vascular, que es un arco chiquito y rudimentario que compramos, la doctora Raffo nos compró en el año 2008, y el crecimiento y el desarrollo de todo el neurointervencionismo lo hicimos desde ese equipo. Bueno, los procedimientos que hacemos son múltiples, desde angiografías digitales, donde pueden ser básicas o con rotación y reconstrucción en 3D para la planificación terapéutica. Tenemos angiografías medulares, podemos tomar muestras de sangre venosa para tumores de la hipófisis, podemos hacer procedimientos de test de WADA que son funcionales en partes específicas del cerebro para saber si pueden ser resecadas. Podemos hacer aneurismas, fístulas durales. Las fístulas durales son conexiones anómalas entre arterias extracerebrales y venas cerebrales que producen hemorragias cerebrales. Los aneurismas cerebrales, bueno, son saculaciones en general que no tienen pared y con picos hipertensivos o valsalvas se rompen y hacen hemorragias subaracnoides y hemorragias cerebrales. Malformaciones arteriovenosas cerebrales o medulares, que son conexiones anómalas entre las arterias del cerebro, la médula, y las venas que drenan la sangre arterial que llega en alta presión hacia el sistema venoso que no tiene paredes para sostener esa presión y por eso se dilatan y se terminan rompiendo. Hacemos vascularizaciones tumorales para hacer cirugías exangües, reconstrucciones arteriales para manejar las displasias. Y el esquema de funcionamiento, como les dije antes, son pacientes programados, consultorios externos, prequirúrgicos. Vamos avanzando. Bueno, en la actualidad el neurointervencionismo es un nuevo engranaje del Hospital Posadas desde el año 2020. Compartimos el espacio físico con hemodinamia cardíaca y
cardiopatías congénitas, sin capacidad de hacer tratamiento de guardia por la saturación de sala. Infraestructura nos brinda estas imágenes de alta resolución, con software de reconstrucción 3D, angiografías 4D, que fue el último software que nos consiguieron para analizar las malformaciones, que es la rotacional sustraída. Nos sirve muchísimo para poder analizar cómo tratar las malformaciones, que son muy complejas. E inclusive podemos hacer tomografía intraoperatoria con el equipo de hemodinamia, tiene el software que a nosotros nos sirve porque si estamos tratando alguna patología vascular cerebral y sangra, no hace falta llevarlo hasta el tomógrafo, lo podemos hacer directamente en la sala de hemodinamia sin mover los campos. Tecnología médica y farmacia nos proveen de los materiales y medicamentos específicos con planificación anual. Pudimos entrar dentro de la planificación del hospital anualmente, y la verdad que es un trabajo enorme porque entender las cosas que hacemos y todas los pequeños detalles que hacen que esto funcione es bastante complejo. El ingreso a la lista quirúrgica, como dije antes, nos dio la posibilidad de tener camas y anestesia. Tenemos relación estrecha con consultorio externo, servicio de imágenes, neurocirugía, neurología y clínica médica, que evidentemente son nuestro apoyo para el seguimiento de los pacientes. Nosotros en la sala somos 3. Estoy yo, está el doctor Iturrieta, está la doctora Figoni, y tenemos 2 fellow, una que es la doctora Sosa, que terminó neurología en el hospital. Los que nos podemos formar en neurointervencionismo somos neurocirujanos, neurólogos o radiólogos por el conocimiento neurocientífico. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, lo que nosotros hacemos prácticamente y a diario es nuestra actividad del ACV, que puede ser el ACV isquémico, cuando se tapa una arteria y parte del tejido cerebral pierde la vascularización, y al perder la vascularización sus funciones, y si no se destapa y vuelve a tener oxígeno y glucosa, se infarta definitivamente y el paciente pierde la función de la arteria que se haya tapado. O hemorrágica, en las hemorragias por malformaciones vasculares, como son aneurismas, malformaciones propiamente dichas o fístulas durales. Acá hay algunos de los ejemplos de las cosas que hacemos. Esta es una malformación arteriovenosa, donde son muchas fístulas arteriales que drenan directamente en la vena, las dilatan y se rompen. Nosotros nos metemos con catéteres en cada una de esas fístulas y las vamos tapando por adentro, como quien va podando un árbol y sacándole las ramas hasta desaparecer la malformación. Las mismas malformaciones se las pueden ver en la médula espinal. Esto es un aneurisma, que son saculaciones de las arterias. Metemos por adentro con catéteres coils, que son pequeños resortecitos metálicos. Estos resortecitos no tapan como corcho, sino que junto con la sangre hacen un trombo. Ese trombo va a la cicatrización y se cura por reconstrucción cicatrizal. Acá vemos otro aneurisma. Luego la arteria se endoteliza y queda la curación definitiva. En este caso es una malformación, un paciente que hicimos acá, una malformación muy grande, donde tenía 4 convulsiones, 5 por día, con 3 drogas, y no podía hacer su vida habitual el paciente, y nosotros lo abordamos con los catéteres. En algunos casos ponemos coil para las fístulas directas, porque si no el pegamento, el glue para el componente plexiforme, se nos pasaría a las venas y se lo mandamos al pulmón. Entonces tenemos que analizar cada una de las fístulas. En las directas asociamos coil con pegamentos, y en las fístulas plexiformes ponemos solo pegamentos, que tenemos de diferentes tipos, como son el histoacril, el gluran o el DMSO, que es un pegamento que actúa un poco más tardíamente, y con eso vamos tapando la malformación. En este caso pueden ver como habían visto la malformación inicial. Esta es la curación enfrente, desapareció la malformación. Lo hacemos en sesiones. Si ven acá, todavía había un poquito, en la última sesión la vamos podando de a poco para que el cambio hemodinámico no haga un sangrado cerebral. El de abajo es el perfil, donde se muestra que tampoco está más la malformación. Bueno, este es el abordaje que tenemos en forma endovascular. Esto es una reconstrucción arterial de un aneurisma de seno cavernoso gigante. Ustedes pueden ver acá el aneurisma, la sangre entra, prácticamente no se ven las arterias cerebrales porque se queda dando vuelta dentro del aneurisma. El aneurisma es gigante. En general, acá podemos hacer deconstrucciones, tapar la arteria, o reconstrucciones, reconstruirla.
Si se fijan en la resonancia magnética, no hay una arteria cerebral anterior del lado izquierdo, entonces esta arteria está aislada, no tiene comunicante posterior, no tiene cerebral anterior, esta arteria hay que reconstruirla, o se le hace un bypass o se le hace una reconstrucción. En este caso definimos hacer una reconstrucción arterial, el paciente vino por cefaleas y un síndrome cavernoso. Para hacer una reconstrucción, fíjense acá, esta es una imagen de 4D, donde se ve el aneurisma, donde veo cómo es toda la anatomía de la arteria, y al lado, ven, en este caso decidimos hacer un hipotubo con un enorme stent muy largo cerebral para sostener por adentro un derivador de flujo que lo que hace es cambiar el flujo de la sangre adentro de ese, fíjense acá van a ver, este es el stent y ahí voy a empezar a liberar el difusor de flujo por adentro del stent para que no se nos acorte y se nos caiga dentro del enorme aneurisma. Esto claramente está sostenido en el aire, entre medio una gran pelota que tiene una salida y una entrada, que hay que canalizarla, pasarla y reconstruirlo. Ahí se está poniendo por adentro un stent, un derivador de flujo, que es un stent más cerrado, serían como 3 stents juntos, autoexpandibles, y eso hace una alteración del flujo que va a permitir la reconstrucción de la displasia arterial. Acá se puede ver cómo el flujo va cambiando, esto se llama signo de la media luna, fíjense cómo queda colgado el contraste, esto hace que los elementos formes de la sangre pasen y vayan reconstruyendo a través de las paredes hasta darle el flujo nuevamente a la arteria. Fíjense, acá lo vemos sin sustracción para que vean el stent con el derivador y el flujo alterado. Este es el control final. La arteria se reconstruye, le damos una arteria que no tenía. Esto es lo que podemos hacer. Hoy en día estos derivadores de flujo inclusive se están haciendo biodegradables. O sea que hoy por hoy podemos ver cómo queda el stent abierto y cómo se reconstruyó la arteria. El día de mañana ni siquiera se va a ver el stent. Se va a degradar solo y va a quedar la arteria normalizada. Bueno, hay otros aneurismas que son saculares. Estos aneurismas a veces son los mismos que compartimos con neurocirugía, que se le ponen clip. Hay veces que utilizamos la misma técnica endovascular para resolverlos. El primer tratamiento endovascular de estos aneurismas fue a través de balones, que eran balones no largables. Fue Sarvinenko, un ruso, con un polaco que vivía en París, hicieron estos balones de la empresa Val, que nosotros utilizamos diariamente. Estos balones todavía los usamos porque son liberables y tienen válvulas. Y con esto podemos hacer deconstrucciones de las arterias que tienen buenas colaterales. Y si no, podemos utilizar los COIL para hacer el tratamiento específico de los aneurismas, como les mostré antes. Otros que los hacemos con balones de remodeling, que son balones de doble lumen, que reconstruimos el cuello porque son cuellos amplios y les ponemos coil, o hay veces que les ponemos stent autoexpandibles para hacer el hipotubo y reconstruir el hipotubo cuando tiene más de 3/4 de displasia de la arteria con cuellos muy grandes. ¿Para qué? Para que los coil no se vayan al flujo, claramente. Bueno, este es un paciente, vamos a hablar un poquito de isquemia. Este es un paciente que hicimos que vino con un infarto instalado, por suerte se fragmentó el trombo en todo el circuito posterior, porque ven, de los infartos en las cerebrales posteriores y en el circuito posterior, recuperó muy bien la función neurológica, pero en el estudio tenía una placa arteriosclerótica en la basilar. Hoy en día tenemos la posibilidad de navegar todas estas curvas, entrar a la arteria intracerebral que están flotando en líquido cefalorraquídeo, las enderezamos, las movemos, hay que tener mucho cuidado porque son muy frágiles, no están sostenidas en un músculo o en una membrana como duramadre o pericardio que es dura. Están flotando y las enderezamos cuando inflamos un balón a alta presión, enderezamos toda la arteria y tironeamos de las arterias perforantes. Pero podemos llegar así y recuperar, fíjense cómo se recuperó todo el circuito posterior, que no se veía nada. Estos tratamientos ya lo estamos haciendo, pero cuando hablamos de isquemia, sobre todo, tenemos que hablar de la isquemia de los trombos que tapan las arterias. Y las arterias, básicamente,
pueden ser arterias de gran calibre o de pequeño calibre. Nosotros actuamos en las de gran calibre, los vasos de gran calibre. Los de pequeño calibre se utiliza el tratamiento endovenoso. Se pone apenas una pequeña vía en una vena y se infunde una droga de RTPA para lisar el trombo y volver a dar funcionalidad a la arteria que se había tapado. Pero cuando se estudió por qué habían fracasos en los grandes vasos, se analizó que el RTPA tenía muy poca actividad en la carótida y en el trombo silviano. Y se empezaron a utilizar diferentes tratamientos endovasculares para liberar esas arterias y se desarrolló la trombectomía mecánica con stent retriever o con sistema de tromboaspiración. Estos sistemas de tromboaspiración empezaron con el sistema de penumbra y estos con el solitaire. Hoy en día los mezclamos y hacemos uno que se llama solumbra. Estos son los trombos que empezamos a sacar en diferentes tipos de procedimientos, tanto mecánicos como aspirativos. Claramente el mecánico agarra un trombo fresco, pero hay trombos que son lípidos, que son pedazos de placa, que son debris, que son cosas fibróticas y que con el stent retriever es difícil de sacar, con la tromboaspiración se puede sacar. Acá vemos un paciente que claramente tenía una obstrucción en la carótida interna, solo se ve la oftálmica y se ve la comunicante posterior y cerebral posterior. Fíjense en el frente, este es el 3/4, y acá fíjense la reconstrucción de ese flujo hemisférico, que si no este paciente va a un infarto hemisférico y prácticamente si es izquierdo y su cerebro dominante queda hemipléjico y afásico, pero en general un infarto hemisférico se muere. Este es el trombo que sacamos de la arteria. Para entender el presente hay que recordar el pasado y planificar un futuro. El primer paciente lo hicimos en 2006, una fístula dural cráneo cervical que comprimía la médula, lo hicimos con pegamentos en el equipo que mostró el doctor Villegas con el doctor Tamashiro, y Hemodinamia me invitó a realizar esa intervención y a desarrollar el servicio. El paciente era el del doctor Salas, recuerdo, anduvo muy bien, lo pudimos resolver, y de ahí en adelante empezamos a trabajar en la sala de hemodinamia, juntando lo que teníamos para poder hacer estas terapéuticas que son muy complejas. El doctor Tamashiro hacía andar ese equipo que era un ensamble con su conocimiento tecnológico, y nosotros le agregamos las imágenes sustraídas para poder ver adentro del cráneo. Entonces la primera premisa, hay que comprender el origen del neurointervencionismo que cae en las neurociencias, que era lo que les decía antes. Manejar estas técnicas simplemente porque uno tiene la pericia no alcanza, hay que entender la patología, y el neurointervencionismo no se desarrolló hace mucho, hace aproximadamente 40 años, porque hubo que desarrollar los equipos de hemodinamia y los sistemas que utilizamos. Pero con la pericia técnica no hacemos nada, hay que entender lo que se está haciendo. En los últimos 30 años pasó a ser de primera elección. El neurointervencionismo es el acceso de primera elección. Ahora, ¿cómo armamos un servicio de neurointervencionismo en el hospital? Porque no existe la práctica regulada en la Argentina. Hubo que analizar muy bien cómo poder hacerlo, cómo estructurar en el esquema hospitalario, cómo incorporar las prácticas al presupuesto hospitalario. En recurso físico es lo más fácil porque uno compra el equipamiento y lo tiene. El recurso humano es lo más complejo, lleva años formarlos. ¿Y cómo acceder al recurso humano especializado sin historia ni posibilidad formativa? La formación no está arreglada, la especialidad no existe, las universidades no lo dictan, el Ministerio de Salud lo desconoce, el Ministerio de Educación no lo registra, no hay regulación, auditores, estadísticas, no hay nada. Entonces, ¿cómo hacer estos cambios y cómo los hicimos en el hospital cuando la necesidad lo justifica y no hay estructura? Bueno, primero ver la visualización del problema. Y se vio a través del Ministerio de Salud, donde agregaron las enfermedades epidémicas no transmisibles, que son las de mayor costo y gasto médico, porque son las que traen los trastornos de enfermedades vasculares, tanto cardíacas como neurológicas, que terminan siendo la primera causa de muerte. Las cardíacas, la segunda causa de muerte, la neurológica, y la primera causa de déficit es el vascular neurológico. Entonces,
¿Cómo se aborda todo esto de enfermedades epidémicas no transmisibles? Bueno, en la causa, y en la causa quiere decir hablar sobre el etiquetado frontal de los alimentos, atacar el tabaquismo, control de TA, control de diabetes, que tienden y apuntan a disminuir los ataques vasculares, porque cambió el paradigma, son ataques, no son accidentes, son prevenibles, o sea, mediante acciones de prevención se los puede tratar. Pero cuando se produjo el ACV, el ataque cerebral es reversible. Si uno lo ataca rápidamente, lo puede revascularizar y dar otra chance a ese cerebro. La fundamentación es la segunda causa de muerte. El 80-85% de los ACV son isquémicos, solo el 15 y el 20% son hemorrágicos, que son los que compartimos con neurocirugía. En la Argentina hay 130-190.000 ACV por año. Compárenlo con los valores de la pandemia que estamos viviendo. Y el 30% fallecen antes del primer mes. Y eso significa que hay entre 55.000 y 60.000 muertes por año a causa del ACV. Tiene ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir? Cuanto más rápido lo destape, menos células cerebrales voy a perder, menos funciones y menos problemas de morbimortalidad va a dejar en el paciente. El ACV hemorrágico también tiene ventana porque puede resangrar. La segunda premisa que dejo es que para actuar en ventana terapéutica hay que tener un servicio de neurointervencionismo funcionando. La ventana terapéutica es de 3 horas, como máximo. Podemos subirla a 6 horas para endovascular, y hoy en día con estudios de imágenes con resonancia magnética, si estudiamos el core del infarto, podemos llegar a 24 horas si tiene colaterales. En el hospital Posadas se generó el primer servicio de neurointervencionismo a través del Departamento de Servicio y Diagnóstico y la Dirección de Bioseguridad. Este es el camino, esto es lo que hay que estructurar a través del Ministerio. El objetivo es acercar a la población el abordaje integral de la ACV. La zona de influencia para el Hospital Posadas tiene aproximadamente 3.500 pacientes en forma anual y cerca de 7.000 en zona de derivación, que actualmente no están recibiendo tratamiento. Necesitamos del apoyo del Ministerio para hacer todos estos cambios, porque queremos liderar el futuro, lo estamos liderando, somos el primer servicio, y este es el objetivo, cumplir con los estándares de un servicio internacional, contar con laboratorio de neurointervencionismo, con imágenes de neuro en equipos biplanares, para responder en forma de 24/24. Estas salas están planificadas para tener 150 procedimientos de planta y 300 procedimientos de guardia. Esto es en cualquier lado del mundo que tiene un equipo biplanar y una sala de neurohemodinamia. Liderar el Centro Nacional de Datos, evidentemente, con el volumen que tenemos, claramente podemos liderar ese centro de datos, podemos recibir derivaciones, podemos liderar la red, podemos formar recursos humanos. Con docencia estamos trabajando para que nuestros fellows salgan con un diploma homologado internacionalmente. Podemos hacer la formación de un servicio translacional, que lo vamos a hacer seguramente el año que viene. Si bien nosotros nacimos como un sistema de servicio translacional, porque inventamos hacer un servicio en un arco en C, y el primer equipo de hemodinamia que se compró es este, el otro fue el arco en C nada más, y el resto fueron equipos clones, armados con lo que había. Pero para todo esto, hoy en día, lo único que nos falta es el apoyo y la acción coordinada con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Para dar una solución estratégica al contexto epidemiológico que se basa en estructurar el neurointervencionismo. Hoy hay provincias enteras en la Argentina que no tienen ni un neuroradiólogo intervencionista. Provincias enteras. Y nosotros somos el primer servicio como tal en el país, del Estado. ¿Y por qué les pongo el Ministerio de Educación? Yo hace 25 años fui becario del Ministerio de Educación para ir a estudiar neurointervencionismo al extranjero. Así me formé. Mi devolución es esto, es dar formación a un hospital público. Esto coordinado con los recursos humanos competentes a través del Ministerio de Educación es la formación. Tercera premisa, es necesario concientizar la necesidad de estructurar el neurointervencionismo.
Las claves para avanzar el tratamiento y cómo avanzamos nosotros en el Hospital Posadas son la salud, porque es la segunda causa de muerte, la primera de discapacidad, y no está ni siquiera incluida en el PMO. Tenemos que trabajar en el ministerio. Si nosotros atendemos a un paciente de una gran cobertura, ni siquiera tiene la obligación de pagarnos los materiales que usamos. La económica, está demostrado que es más económico el tratamiento que la evolución natural. Si bien parece caro lo que nos está saliendo poner en marcha este servicio de neurointervencionismo, es más económico que la catástrofe que se la ve, tanto para el Estado, por los gastos que le genera, como para la familia, para el paciente, y en la ejecutiva, la decisión de estructurar el neurointervencionismo en el resto del país, como lo hizo el Hospital Posadas. Llega un momento donde dice, bueno, esto se necesita, hay que hacerlo, y se va para adelante. Nosotros somos un hospital escuela, estamos dispuestos a poner el hombro para formar gente, esperemos que en el futuro esté el ministro de Salud con los ministros de las provincias, que todo esto se pueda hablar en COFESA y que se pueda estructurar el neurointervencionismo para todas las provincias en el país y que por más que estén en cualquier provincia o cualquier ciudad distante en la Argentina puedan acceder a un tratamiento de neurointervencionismo y no sufrir el ACV, que es catastrófico. Nada más. Muchas gracias.